Pues bien, esta mañana nos toca a nosotros hablar sobre la predicación del Evangelio, que es el tema que nos ocupa esta semana, la predicación del Evangelio. Y quiero dar algunas instrucciones y algunos detalles que son importantes. De repente ayudarán a personas que están con nosotros en la audiencia a mejorar su mensaje, su búsqueda del mensaje de Dios, el entender claramente cuál es el mensaje que el Señor tiene para la gente, para su gente, y cómo manifestarlo de una manera con gracia, con favor y sobre todo con poder y con unción del Espíritu Santo, porque no estamos hablando de nosotros mismos. Predicar el Evangelio es interpretar en primer lugar la mente de Dios y luego compartir la mente de Dios con todas las personas que están en nuestra audiencia. Compartimos la mente de Dios cuando predicamos el Evangelio. Así que es una gran responsabilidad interpretar a Dios, y no solo interpretarlo, pero también comunicar lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5, el apóstol Pablo declara a los hermanos: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, a los corintios, para anunciaros el testimonio de Dios. Note lo que él llama el Evangelio, lo define como el testimonio de Dios. Cuando fui a ustedes, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En otras palabras, yo no fui a ustedes con cosas rebuscadas, con sabiduría humana, ni con toda la experiencia que él tenía en el judaísmo y como maestro de la ley. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces la tarea del predicador no es impresionar a la audiencia con su conocimiento y dejarle saber: oh, yo sé más que todos, tengo conocimiento de toda clase de cosas, tengo una buena dicción, tengo una buena oratoria, soy hermenéutico en mi mensaje, tengo una buena homilética. No, la tarea del mensaje del predicador es interpretar la mente de Dios, no proponer saber nada de él mismo, sino a Jesucristo y este crucificado. Cuando dice crucificado, es importante porque está hablando de quién Cristo realmente es y la obra redentora de Cristo en nuestra vida, que no puede faltar en nuestra predicación. Siempre en nuestra predicación tenemos que hablar de la obra redentora de Jesucristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, añade, y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración, y esto lo puede marcar usted, con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe, note esto, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en la filosofía de los griegos, en todas las cosas que en el tiempo de Pablo eran muy comunes. La gente le gustaba oír gente que eran palabreros, que hablaban bien, que filosofaban, que especulaban sobre la vida. Pero él dice: yo no vine aquí a esto, Corintios, yo vine aquí a demostrar que el Evangelio es la verdad de Dios por el poder del Espíritu Santo, para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué tremenda declaración acerca de lo que es el Evangelio. Hablemos de la predicación llena del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio llena del Espíritu Santo. En primer lugar, para tener predicación llena del Espíritu Santo, hay que buscar dirección del Espíritu Santo. Saber lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cada congregación es diferente, los retos son diferentes, los problemas que usted enfrentará cuando va a una congregación a predicar serán diferentes a otra congregación, las necesidades serán totalmente diferentes, el entorno también. Por eso es que hay que buscar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé dirección clara. ¿Qué dice el Espíritu a la iglesia? Es lo primero. Cuando yo sé lo que el Espíritu dice a la iglesia y puedo interpretar lo que Dios quiere decir a través de mí en esa congregación, ya yo tengo la dirección del mensaje. Ya sé en qué dirección debe ir. Tengo el objetivo del mensaje. Luego el expositor
pastor debe estar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, oración, ayuno o meditación de la palabra. Todo esto es importante. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobiernos de tinieblas, huestes espirituales de maldad, o sea, ejércitos de maldad en regiones celestes. Hay que saber que esto es un asunto espiritual y tenemos que tomarlo espiritualmente. No podemos tomarlo como una exposición más. Tenemos que saber que estamos bregando con vida, estamos trabajando con personas que pudieran muy bien estar al borde de la enfermedad, de la muerte, de un ataque de enfermedad, de un ataque en su mente o de repente de un intento contra su vida. Pero la predicación del evangelio puede traer salvación, no solamente espiritual, pero también física y emocional a aquellos que nos escuchan. Entonces, muy importante, el expositor debe estar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Recuerde que nuestra lucha, como dije, es espiritual. Número 3, se debe dar un mensaje del Espíritu. Pablo dice, cuando fui a vosotros, no me propuse saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este resucitado. Muy importante. En 1 Corintios 2:13, él añade, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu nos da inspiración y nos va mostrando cosas mientras hablamos y puede añadir y puede revelar mientras predicamos el evangelio, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Debemos esperar respuesta, pero también resistencia espiritual cuando predicamos el evangelio. Los demonios se van a alterar. La gente que está ahí, que está contra el evangelio, se va a levantar contra nosotros. Va a comenzar a murmurar en la banca. Quizás algún día vamos a tener resistencia pública a lo que estamos predicando. Esto es muy importante. Yo recuerdo cuando leí un poco de la vida de John Wesley, que en cierta ocasión llegó a un lugar donde comenzó a predicar el evangelio en las calles. El poder de Dios estaba con él, sacó la iglesia a la calle a evangelizar, a orar, a ministrar, y las cantinas se cerraron. Entonces el cantinero, que perdió su negocio, comenzó y dijo, yo voy a desenmascarar a este impostor. Y llegó a la reunión que tenía Wesley esa noche. Y Wesley estaba debatiendo antes de la reunión con el mensaje. No encontraba qué decir. Y lo único que oía de Dios que le decía era, arregla tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Y Wesley decía, esto es un mal título para el mensaje. Yo no quiero ser negativo, no quiero hablar de esto, Señor, dame otro mensaje. Pero era el mensaje que Dios le daba. Cuando se puso en pie para predicar, comenzó a predicar, anunció el título, y el cantinero se puso en pie y comenzó a gritar, tú eres mentira, es un farsante, Dios no existe, tú eres un mentiroso y vengo a desenmascararte. Y mientras él gritaba, de repente comenzó a gaguear, que se comenzó a ahogar en su propia saliva, comenzó a convulsionar y cayó muerto delante de toda la congregación. Y aquel día la gente temió y se convirtió todo el pueblo por aquel testimonio grande que Dios hizo en medio de ellos. El evangelio, la predicación del evangelio es poder de Dios. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Yo recuerdo un día predicando yo en la República Dominicana, el Señor me dijo, habla de los ángeles y del poder de mis ángeles para guardar a los creyentes. Hay gente temiendo en la congregación a los brujos, a los adivinos, a los hechiceros. Habla del poder, de mi poder y el poder de los ángeles, no el poder de los brujos, del poder de Dios para quebrantar toda brujería y hechicería. Y comencé a hablar del poder de los ángeles en aquella capilla, en aquella iglesia que pastoreaba mi amigo Frank Osuna, hoy en la presencia del Señor. Y yo andaba con una comitiva de hermanos que andaba conmigo ese día ahí en la República Dominicana, y comencé a predicar del poder de los ángeles. Si no fuera por los ángeles, el diablo te mataría en la primera esquina cuando te conviertes a Cristo. Él está en contra tuya, pero no te puede tocar porque Dios está contigo. Y comencé a hablar de estas cosas, y mientras hablaba los aires se alteraron y comenzaron a llover piedras sobre la iglesia, que el
techo era de zinc, y comenzaba a llover piedras, se iba la luz, pero yo seguía predicando y predicando. Terminó el mensaje, no pasó aparentemente más nada, excepto la manifestación externa en el mensaje. Claro que los hermanos fueron edificados. Salimos de allí, nos subimos a un carro que tenía el pastor Frank. Todos nos apiñamos en ese carro y había que bajar una cuesta para ir a la carretera principal. Y cuando vamos bajando la cuesta, yo noto que el carro coge una velocidad impresionante y le digo al pastor Frank, para, mira, vas a matar a los hermanos que están en la calle, porque la calle estaba llena de hermanos que habían salido del culto y ese carro iba pero disparado para abajo. Y Frank dice, mira, Luis, no tengo freno, pastor Vargas, no tengo freno. Y yo, oh Dios mío, en ese momento yo me acordé de lo que había predicado. De mi espíritu salió un clamor. Yo dije, ángeles de Dios, vengan a guardarnos. Y en ese momento el carro comenzó a dar zigzag, a evadir cada hermano que estaba en la calle, y de repente entró en una casita en la esquina, la única casita que estaba vacía. Allí entró el carro. Y cuando entramos allí, fue como que entramos a un gran colchón, porque no hubo ningún impacto para los que estaban dentro del carro. Todos ni siquiera sentimos el impacto, como que el Señor nos metió en un gran colchón. Y los hermanos vinieron corriendo, se mataron los hermanos, y el pastor, no, aquí estamos bien todos, aquí no ha pasado nada, ni un rasguño, nada. Nos bajamos todos del auto, y ahora la preocupación por la gente de la casa. Preguntamos, ¿y quién vive en esta casa? Oh, esa es la única casa que no vive nadie en la comunidad. Así que dejamos el carro allí porque no podíamos sacarlo, estaba incrustado en la casa, y nos fuimos. Al otro día el pastor regresó con personas para sacar el carro, y lo sacó, y cuando probó los frenos estaban en perfecto estado. Él usó ese carro por mucho tiempo y los frenos nunca fallaron, y hasta lo vendió y los frenos no fallaron, porque el asunto no fue de ninguna manera natural, fue espiritual. Cuando creemos en el poder de Dios, en la predicación del evangelio, se convierte en mucho más que un discurso, es mucho más que algo que hace cualquier maestro. Se convierte en poder de Dios para demostrar el poder del Espíritu Santo y la facultad de Dios para guardar a sus mensajeros, o lo que Dios quiere hacer con el mensajero. La predicación es también el testimonio, pero no nuestro, porque no es que nosotros testifiquemos de lo malo que éramos, de lo que hacíamos, de cuando matábamos, robábamos, lo que fuera que la persona hiciera, o adulteraba, o hacía esto. No, eso no es importante. La predicación es el testimonio, pero no nuestro, sino de Cristo. El testimonio de Cristo, que ha hecho Cristo en nuestras vidas, el poder de Cristo en las vidas, la manifestación del poder de Dios para sanar. Eso es lo que tenemos que predicar. Cuidado con vivir hablando de nuestras experiencias pasadas y olvidarnos que nos llamaron a predicar el evangelio eterno. Eso es lo que debemos predicar. Debemos saber y estar dispuestos a aceptar los resultados de la palabra que predicamos, porque sea cual sea el resultado, será la voluntad de Dios para darte eternidad, vida eterna y salvación a los que oyen. El resultado puede ser en primer lugar éxito, ¿verdad? Como cuando predicó Pedro y 3,000 personas se convirtieron con su mensaje. Esto es algo apoteósico, poderoso. 3,000 personas, éxito. Pero también ha habido gente que ha predicado y le ha costado la vida. Por ejemplo, Juan el Bautista predicó un mensaje y le costó la cabeza. Esteban predicó un mensaje y fue apedreado, pero Jesús vino a recibirlo con sus ángeles para demostrar que él estaba en el asunto, lo coronó. A algunos le ha costado exilio y prisión, como le costó al apóstol Pablo, y también le costó al apóstol Juan, que fue exiliado por causa del evangelio. No importa lo que traiga nuestro mensaje, el resultado hay que dejarlo a Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el resultado es de Dios. Hablemos de testimonio. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos a predicar el evangelio y a levantar lo que sería Freeport Bible Center o Centro Bíblico Internacional. La gente nos cerraba las puertas en la cara y nos decía cosas porque eran de otra religión. Pero yo no me desanimaba, seguía predicando hasta que levantamos la congregación por la gracia y la gloria de Dios, porque más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. También hemos llegado a comunidades donde los brujos nos maldijeron, donde proclamaron cosas contra nosotros, maldiciones, toda clase de cosas, y hubieron manifestaciones, como un día que estábamos haciendo un operativo
misionero en un terreno en República Dominicana donde después se levantaría una iglesia. Y allí estaba un operativo médico con un doctor, con su esposa, enfermera, y estábamos nosotros ahí con un grupo de hermanos repartiendo medicina, ellos viendo a las personas, nosotros dispensando los medicamentos, debajo de un techo de zinc viejo, una enramada que se había construido. Y todo estaba en calma, todo estaba bien. Los brujos pasaban y nos maldecían, pero nosotros seguíamos haciendo la obra de Dios, porque era una comunidad totalmente controlada por el vudú y por la brujería. Y en un momento determinado, y de repente apareció un viento que salió no se sabe de dónde y levantó ese ranchón para arriba, el techo, y lo tiró en pedazos para abajo sobre nuestras cabezas. Nadie le pasó nada por la gracia del Señor, solamente la enfermera sufrió un corte en la cabeza por una de las maderas que le dio. Pero aparte de eso, no hubo más ninguna herida de ninguna persona en el lugar, porque mientras eso pasaba, yo clamé: Señor, en el nombre de Jesús, yo tomo control sobre estos demonios y declaro que no podrán dañar a nadie. Hacemos tu obra, mayor es el que está en nosotros. Mientras esa manifestación sucedía, y Dios nos dio la victoria. Y después terminamos el operativo médico, más de 500 personas, y no pasó nada. En la noche estábamos en el culto y a la enfermera ni siquiera la cabeza le dolía, aunque le cogieron puntos, porque Dios entró en control de la situación. Ahora, ¿cómo buscar un mensaje de Dios? Y quiero terminar con esto. ¿Cómo buscar un mensaje de Dios? Lo primero es buscar comunión con el Espíritu Santo. No se puede tener mensaje de Dios simplemente porque yo conozco unas cuantas escrituras. Hay que decirle al Espíritu qué es lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es importante que oigamos lo que el Espíritu dice a la iglesia, qué es lo que realmente va a ministrar y sanar nuestro corazón. Buscar comunión con el Espíritu Santo. Pregúntale al Señor qué es lo que el Señor le dice a la iglesia, a la comunidad o a la nación, que es un mensaje para la nación. Debemos cultivar amistad con el Espíritu Santo. Aseguremos que el amor de Dios, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con nuestro mensaje siempre. Santiago dice que no recibimos porque no pedimos bien, porque el motivo es errado. Aseguremos que el motivo sea glorificar a Dios con nuestras palabras. Muy importante. La Biblia dice que, Señor, ¿qué quieres que haga? Esta es la pregunta que hacen los profetas cuando Dios les habla. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En otras palabras, ¿qué tú quieres que yo diga? Porque a través del decir se comienza la operación en el mundo espiritual, que se traduce en cambios físicos y naturales. Importante, use sentido común que necesita la iglesia. ¿Qué necesita la iglesia en esta hora? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer aquí? Está pasando por tiempos de temor a la iglesia, de incertidumbre, de repente muchos enfermos dentro de la congregación, o han muerto algunas personas, o hay problemas económicos, o de repente hay problemas de discordia entre los hermanos, pleitos, contiendas, o de repente hay brujería en la iglesia operando, tratando de destruir la casa de Dios. Todas estas cosas hay que discernirlas en oración cuando uno, antes de ir a una congregación a predicar, pregúntese qué dice el Señor a la iglesia y qué ha aprendido que ellos necesitan entender en este día, y comparta lo que Dios le ha dado. Y termino con esto porque el tiempo es corto. En Mateo capítulo 13 verso 52, Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Predicador, tú eres un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es muy importante hablar de lo que Dios hizo, pero es importante hacer cosas nuevas cada día en el nombre del Señor. Manifestaciones, imposición de manos, liberaciones, sanidades cada día. Una palabra que Dios imprimió en nuestro corazón en el tiempo de comunión con Él, hay que comunicarla allí, porque para algo Dios la puso en tu corazón, o algo que te hizo reflexionar acerca de una situación en particular, es porque Dios quiere hablar esas cosas a esa congregación. A veces nos dedicamos a predicar los mensajes más bonitos que tenemos, los que más emocionan, los que son más éxitos, los que son bestsellers, y nos olvidamos que no estamos allí para promovernos, ni para promovernos nosotros como predicadores y que nos inviten a otros lugares. No, la meta de llegar allí es representar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, la mente de Cristo en el corazón de la gente. Recuerde que eso es lo que liberta,
lo que sana, lo que salva y lo que rompe las cadenas. Predique para motivar a la audiencia a hacer lo correcto, para afirmar la verdad de Dios en ello. Allí dice en Tito 3:8, y termino con esto: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3:8. Entonces termino con eso. Es importante que tu mensaje tenga buenas obras, estímulo a buenas obras, y que corte la contienda, el pleito, el chisme, la disensión, que corte la duda, la incredulidad, la muerte, la enfermedad. Tu mensaje es sanador, es el mensaje del cielo, es el mensaje de Dios para la congregación. Yo te bendigo en el nombre del Señor y espero que estas palabras y estos consejos te puedan seguir ayudando. El próximo jueves continuamos hablando de la predicación del evangelio. Lleva lápiz y papel, porque te voy a dar muchos consejos que van a ser importantes para convertirte en un vocero de Dios, predicador del evangelio. Te bendigo en el nombre del Señor.